Al igual que en los tonos, eh, esto se divide, la iluminación también se divide por circuitos. Se estila también poner entre 8 y 10 focos por, por circuito, focos, no lámparas. Aunque se podría poner un poquito más, porque hemos dicho que lo que maneja cada circuito es un grupo de aparatos o de lámparas en este caso, que van a solicitar cierta cantidad de corriente. En el caso de las lámparas, pues si son focos, pongámosles de 60 watts, ellos solo consumen 0.5 amperios. Y si pusiéramos 10 focos, pues solamente estarían, ¿cómo se llama? Pidiendo 5 amperios en total. El problema de poner más, pues sería que si existe una falla, pues muchas de las unidades que existen en la residencia, en la casa, se quedarían sin iluminación por una falla que hubo en alguna lámpara. Pero sí, se pueden poner más. Incluso no se ponen tantas por la mencionada caída de voltaje. Entre más distancia recorro yo con el cable, el voltaje se va a caer y al final muchos no me van a funcionar. Entonces, mi criterio que yo siempre he seguido es poner entre 8 y 10 focos, yo pongo generalmente 10. Y a veces, si hay un par de foquitos ahí que no hay dónde ponerlos, los meto en el mismo circuito. Eso depende de ya cuando uno está haciendo la distribución. Pero en una casa ya grande pueden haber alrededor de unos 5 circuitos que bien perfectamente le pueden dar iluminación a toda la casa. Se deja, por ejemplo, la zona de jardinería aparte. Como ya habíamos hablado que la zona de recreo, todo lo que es de recreo se pone aparte, entonces allá puede haber un solo circuito. Y en la casa pues unos 4. Si es de 2 pisos, unos 2 abajo y unos 2 arriba. Todo depende de cómo esté distribuida la casa. No son muchos los circuitos de iluminación. Aunque hayan zonas perimetrales en la casa donde hay iluminación, pues tampoco es que va a consumir la gran cantidad de energía. Con los focos, pues lo que cambia, o con las lámparas, lo que cambia un poquito es que ahora interviene el interruptor. Con el que encendemos y apagamos la lámpara. Habíamos hablado de que el serie y el paralelo es lo que nos permite a nosotros identificar cómo están las cuestiones conectadas. Toda lámpara va a conductores de alimentación. En este caso, o lo más general, es que sea una línea viva y el neutro. La línea viva, en mi particular, de la forma en que yo trabajo, pues la llevo al interruptor y del interruptor sale para la lámpara y el neutro la llevo directamente a... En este caso aquí les puse las dos cuestiones porque este simbolito se suele usar mucho en los planos. Si a alguien le toca leer un plano, pues una S es de la palabra switch en inglés. Los interruptores común y corrientes, pues tienen 2 puntos nada más, 2 tornillitos ahí, donde la línea viva se lleva a uno de los tornillos y el que sobra se saca un cable y se lleva a la lámpara. Y como les digo, el neutro se lleva directamente a la lámpara. Tengo una consulta aquí. ¿Hay voltaje en el foco? Según esta conexión, ¿hay voltaje en el foco? Ashley. No, no sé, ingeniero. Orozco.
No hay, ingeniero, porque la palanquita está levantada. Ajá. Andrea Ramos, No, ingeniero, no, no lo tengo claro. ¿no tiene qué? No, no, no sé. No sabe. Ana, Madrid. No sé, ingeniero, creo que no, porque está algo abierto ahí, pero no estoy segura. César. Yo creo que puede haber, pero como el interruptor está levantado, por así decirlo, no permite el paso del corriente, lo que no daría. Ujú. Lo que no daría voltaje. Lo que no permite que pase corriente para que haya voltaje. O no sé si estoy mal. Ujú. Es lo que quiero ver. Denilson, así como está esto, ¿habrá voltaje en el foco? Yo creo que sí hay, ingeniero. Ok. Así como está el interruptor que está en la posición de abierto, hemos dicho que el interruptor trabaja en dos posiciones básicamente en lo que es cortocircuito y circuito abierto. Circuito abierto, la definición de circuito abierto más sencilla es decir que pues no circula corriente. Y cortocircuito para un interruptor es que esta línea en lugar de estar cerrada, permítanme ver. En vez de estar cerrada, aquí lo que habría pues es una línea continua. Cuando el interruptor está en abierto, no hay paso de corriente y por lo tanto esta línea viva no llegó hasta acá. Aquí se quedó. Cuando este está ya como corto, entonces la línea viva llega al interruptor y ya llegó voltaje. Ojo, vamos a tratar de poner claro este concepto. Nosotros a los aparatos lo que le aplicamos es voltaje, no le aplicamos corriente. Nosotros aplicamos voltaje, de ahí el término que nosotros cuando vemos el tomacorriente decimos hay 110 voltios o hay 220 voltios, lo que hay es voltaje ahí. Hasta que nosotros conectamos un aparato, cuando él comienza a trabajar va a consumir energía. Y cuando él consume energía necesita pedir corriente. Entonces, cuando ya esto está cerrado, entonces ya puede circular corriente. Perdón, ya la línea viva llegó al aparato. Él empezó a trabajar, cuando empezó a trabajar empezó a consumir energía y cuando empezó a consumir energía pidió corriente. Entonces la corriente puede fluir a través del aparato. Cuando está cerrado. Ahora, tal vez ya entendieron eso. ¿Habrá voltaje en el interruptor? Freddy, ¿habrá voltaje en el interruptor? No sabría decirle. Cárcamo. Cárcamo. En el interruptor pienso que no. ¿Por qué no?
porque no está cerrado el circuito. Melanie, si el aparato ya está encendido, si el foco ya está encendido, ¿habrá voltaje en el interruptor? Diría que sí. No sé si estoy bien. Moisés, Yo digo que sí, ingeniero. ay Dios. ¿Quién es el que está trabajando, el interruptor o la lámpara? La lámpara. ¿A quién le aplico voltaje? ¿Al interruptor o a la lámpara? A la lámpara. La lámpara, indios. A la lámpara es que se le aplica voltaje. ¿El interruptor para qué sirve? Para permitir el paso de corriente. Interruptor. Para interrumpir ¿Qué cosa? la corriente. La corriente. El interruptor sirve para interrumpir el paso de la corriente. Al interruptor no se le aplica voltaje. El interruptor lo que hace es interrumpir el paso de la corriente. El interruptor no se le aplica voltaje, pero por el interruptor sí pasa corriente. ¿Me podrá quebrar el dulce el interruptor? Dulce. Buenos días, creo que Creo sí. que sí. ¿Me podrá pegar mi guamazo el interruptor? Karen. Yo creo que sí, ingeniero. ¿Por qué, mija? Bueno, porque circula corriente, aunque usted ha dicho que lo que mata no es el voltaje, ¿verdad? Ah, correcto, mija. Correcto. No hay voltaje aplicado en el interruptor, pero por ahí está circulando corriente y la que nos mata es la corriente. Entonces, si nosotros tocamos ahí, lo que va a hacer es que la corriente va a fluir a través de nosotros y eso sí nos va a apachurrar. Entonces, no importa qué tipo de interruptor nosotros utilicemos, hay cualquier cantidad de interruptores. Por ejemplo, este es un interruptor doble, que lo que hago es controlar de una misma posición dos lámparas diferentes. Esto aquí algo falló, aquí lo que quería decir era una curvita. Voy a ver si la puedo... Aquí lo que hay es una curva. Y ahora, ¿por qué está todo esto? Ah, no lo puedo arreglar. Aquí lo que hay es una curva entre esto y esto. Y aquí lo que hay es una curva entre este y este. Para llegar acá. Aquí lo que estoy haciendo es de un punto, de un mismo punto, colocar, encender dos lámparas diferentes. Lo que estamos haciendo es, decimos que el neutro va directamente a la lámpara. Yo les digo que aquí hay una curva porque no hay contacto entre esta línea y esta que viene aquí. Esto fue que a la hora de imprimirlo se dañó. El vivo siempre llega al interruptor y del que sobra del interruptor va a la lámpara. Como ya llevé el vivo al interruptor, lo único que hago es lo que decimos puentear para no volver a traer línea desde aquí. Y hasta aquí. Entonces lo que hago mejor es puentear a este. Y el que sobra del otro se lleva la lámpara. Este va aquí, ¿ve? O lo ponemos acá. Los interruptores pueden variar de miles, de muchas maneras. Incluso hasta tenemos interruptores de sonido, interruptores de movimiento, interruptores que los manejan las computadoras o programas lógicos, interruptores que tienen dos sensores. Les digo que aquí en mi casa tengo una lámpara que cuando
es de día, ella detecta que es de día, la lámpara no se enciende, pero cuando detecta que ya es de noche, la lámpara se enciende. Tiene dos interruptores. Uno es de que detecta que no hay iluminación por parte del sol. Hay una especie de celda solar ahí que detecta que no hay iluminación solar, y hay un interruptor de movimiento. Entonces, el interruptor de la celda solar queda activo cuando ya detecta que no hay energía y él está cerrado. Nomás alguien cruza el haz de luz, interrumpe el haz de luz que está enviando la lámpara y ella se activa. Entonces tiene dos interruptores en serie. Todo depende de lo que yo necesito y así voy a poder iluminar lo que quiero. Incluso hay unos que se llaman dimer, que lo que hace es que voy manejando la intensidad de iluminación que yo quiero en el foco y le voy girando la perillita. Hay veces que quiero muy poquita luz, hay veces que quiero bastante y así, o la quiero completa, y así voy girando la perilla del interruptor. Existen los interruptores de vaivén, nada más que a mí, pues, en este caso, pues, si se ven, se movió increíblemente. Pero el interruptor de vaivén lo que hace, que es muy, pero muy bueno esa cuestión, es que yo puedo encender o apagar un foco o varios focos o varias lámparas de dos posiciones diferentes. Y eso generalmente se estila donde se tienen varias entradas o en gradas o en pasillos enormes. Por ejemplo, los de la U, que si alguien está en el departamento trabajando y todo el mundo se fue, cuando sale del departamento, pues puede encender la luz del corredor desde el departamento. Y cuando ya va bajando la grada, si quiere, la puede apagar desde la grada. Eso depende de las necesidades que yo tenga. Los tipos de iluminación también cambian. Hay dos formas de calcular la iluminación para la necesidad que yo tengo. Hay la iluminación que es lo más normal que nosotros podemos ver, que es la iluminación en una unidad cerrada. O sea, en una casa, en una oficina, en un cubículo, como ustedes le quieran llamar. O cuando al techo. O la iluminación abierta, que es cuando no tenemos techo. En los solares. Por ejemplo, en el estadio. Aquellos que van al estadio o los que van a los conciertos. La iluminación es abierta. Entonces ahí se trabaja con un método que se llama iluminación de punto por punto. Que se hace una especie de cuadrícula en la zona que quiero iluminar. Y hacia esa cuadrícula se van dirigiendo las diferentes lámparas que uno quiere poner. Y ahí depende del tipo de lámpara. Ahí, por ejemplo, ahora antes habían lámparas de sodio, lámparas de neón, pero el consumo de energía de ellas era muy alto. Si se han fijado, ahora la iluminación pública, hay mucha iluminación pública ya en Tegucigalpa, que es con LED, con lámparas LED. Ya esas lámparas ese tipo de bujía ha sacado del mercado a muchos focos normales. Por ejemplo, los focos normales, esos de filamento que utilizamos en la casa, que ya les he dicho que su precio es muy cómodo a la par de una lámpara en frío que les dicen, o lámpara más limpia que les dicen también, porque consume menor cantidad de energía. Y al consumir menor cantidad de energía, entonces la generación de energía baja, y eso es lo que limpia el smog, ¿no? Entre menos energía se genera, menos contaminación hay. Entonces, por eso también les dicen de esa forma. No importa la lámpara que nosotros tengamos también. No es que no importa, sino que internamente, si ustedes tienen una lámpara, tenga 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 20, 40, 60 focos,
no importa cuántos focos tenga, todos los foquitos ahí están en paralelo. Todos. Todos los foquitos están en paralelo. Paralelo significa el mismo voltaje. Pero aquí, ¿qué puedo decir yo del foco con respecto al interruptor? ¿Cómo están conectados? ¿Cómo están conectados entre sí? En serie. En serie, correcto, hermano. En serie. ¿Por qué? Porque este interrumpe el paso de corriente hacia este, que es el que trabaja. Este es el que trabaja. Esto solo sirve para interrumpir, para controlar. Este es el que me está desempeñando la función que yo quiero. ¿Cuál es la función que yo quiero? Que me dé iluminación. Este le permite el paso de corriente al foco. Entonces, no me importa cuántos foquitos tenga ahí en la lámpara de la casa. Las lámparas entre sí, perdón, los foquitos entre sí de la lámpara están en paralelo, pero todos los focos con el interruptor están en serie. Ahora, en esos foquitos de Navidad, ¿cómo están los foquitos entre sí? ¿Cómo estarán conectados los foquitos entre sí en esos focos de Navidad? En serie. ¿Por qué, mija? Porque cuando uno se arruina, entonces los demás foquitos no funcionan. Ajá, correcto. Ya ve cómo está aplicando ya usted los conceptos que tiene. Entonces, de ahí que al quitar uno nosotros, los otros no funcionan, o al quitar que está dañado y poner uno bueno, los demás encienden. ¿Eso por qué? Porque como él se dañó y se interrumpió el paso de la corriente, ellos ya no, el resto ya no podían encender, aunque estuviesen buenos. Entonces, eso mismo ocurre generalmente con todos los controles que nosotros tenemos de los diferentes aparatos. Todos los interruptores de los equipos de sonido, de los televisores y todo, están en serie con la fuente de alimentación y con el aparato en sí. La fuente de alimentación es que alimenta al aparato. Ya les he dicho, todos, absolutamente, bueno, casi todos, pero la estufa, por ejemplo, no. Pero, por ejemplo, los televisores, equipos de sonido, lo que tienen es un transformador ahí adentro, que lo que hace es agarrar los 110 voltios que tomamos de la pared, reducirlos al voltaje interno con el que él trabaja, pónganle, qué sé yo, 15 voltios. Pero todavía es alterno, es energía alterna, pero él trabaja allá adentro, trabaja con corriente directa. Entonces, luego hace unos cambios ahí a través de unos diodos y unas resistencias que lo convierten en DC. Lo llevan a corriente directa y ya pasa a través del interruptor y el interruptor enciende o apaga todo el aparato. Entonces, el interruptor sí trabaja en serie. Y aquí, como les digo, puede haber la cantidad que nosotros determinamos de circuitos de iluminación. En este caso creo que puse 6, ¿no? 6 o 5, 29, 34, 5. Todo depende de cómo estén distribuidos los focos dentro de la casa. Incluso antes, mi esposa tiene una casa que le regaló mi suegro, que en paz descanse, que esas casas tenían foco en el baño, en el mero baño, y foco en todo el cuarto del baño. Los focos. Pero antes se estilaba así, ¿va? Ahora lo que uno hace es un solo foco y ya, todo se ilumina perfectamente. Y que fueran baños increíbles, pero aún así con lo que dijimos de Albita, que midiese unos 2 por 6. Aún así puede dar la información, la iluminación que nosotros deseamos. Esto fue con respecto al plano este. Aquí hay simbología que les decía que estos tomas significan polarizados y aterrizados, que siempre la línea viva por aquí, el neutro y la tierra. Aquellos tomas donde no hay tierra,
y aquellos tomas donde no hay polarización ni hay aterrización, que si se fijan, pues las dos líneas tienen el mismo grosor. ¿Cuál debería ser la conexión más adecuada? Definitivamente esta. Definitivamente la que es polarizada y aterrizada. Pero de nuevo les digo, eso vuelve casi un 30-35% más cara la instalación eléctrica de cualquier residencia, comercio o fábrica. Porque hay que saber identificar los tres cables, cuál es cada uno lleva una posición, y en lugar de meter dos cables, uno tiene que meter tres. Entonces, todo eso lleva trabajo, y es un buen trabajo. Incluso en los centros de carga después, ahí llega un cablerío madre que eso, si la persona no tiene buen cuidado a la hora de trabajar, eso se vuelve bien tedioso ahí. Entonces hay que tener mucho cuidado para que no se complique el trabajo en el centro de carga. Peor cuando la cuestión es enorme, ¿no? Estamos hablando de un edificio, ni quiera Dios. Los interruptores, pues aquí les pongo esta simbología que suele utilizarse en los planos, los interruptores sencillos, los interruptores dobles, triples y los de vaivén. Este símbolo es el símbolo más común de una lámpara. Una curvita, cuando miren dos líneas que se cruzan y hay una curvita, es que no hay conexión entre las líneas vivas. A veces los puntos significan puntos de conexión. A veces hay un cruce entre línea y línea. Yo voy a tratar de hacer uno aquí. Vamos a girar esto. Bueno, pónganle que hay una línea vertical hacia aquí abajo. Cruza esta línea horizontal, pero en el cruce entre los dos, para que yo diga que haya conexión entre la vertical y la horizontal, tendría que haber un punto de estos aquí en la unión de las dos, para poder decir yo que hay una conexión entre las dos. Con solo ver que se cruzan las dos líneas, pero no existe un puntito de estos en el cruce, ya uno dice que no hay conexión, y así uno se evita tener que andar haciendo estas curvitas. Eso solo es para ser más productivo a la hora de estar trabajando. Los interruptores de este tipo, los tomas de este tipo, que ya vimos que son tomas trifilares, porfa, no se van a confundir con eso, trifilar 3 hilos, trifásico 3 voltajes. Los centros de carga, de ahorita en adelante vamos a tener muy en cuenta que la letra L, L1 y L2 significan líneas vivas, el N el neutro, el del tierra. Esta cajita se representa como un centro de carga. A esto hay que tenerle mucho cuidado. BL significa voltaje de línea, o sea, el voltaje que hay entre dos líneas vivas. Y voltaje, y BLN significa voltaje de línea neutro. Que aquí ya comenzamos nosotros a trabajar con lo del monofásico. Al voltaje que hay entre dos líneas vivas se le conoce con el nombre de voltaje de línea. Al voltaje que hay entre una línea viva y el neutro se le conoce como voltaje de línea neutro. Entre la otra línea viva y el neutro, el otro voltaje de línea neutro. Y aquí es donde pareciese que estamos hablando de algo errado, porque monofásico dice un solo voltaje y a nosotros aparentemente tenemos 3. Pero no es así. Ya cuando ¿cómo se llama? Miremos lo que son transformadores, ahí nos vamos a dar cuenta cómo es que se hace para poder obtener esos 2 voltajes. Pero la verdad es que estamos como diciendo, agarrando el de línea y partiéndolo en 2, como tener 2 mitades, por decirlo así.
Ese es el concepto más acertado que puedo darles cuando aparentemente hay 3 voltajes. Entonces aquí ya empezamos con la cuestión de los sistemas de potencia monofásica. Vamos a tener claro que el voltaje de línea es 2 veces el voltaje de línea neutra. Y vamos a tener claro que tanto el voltaje como la corriente son vectores. Y que los vectores no se pueden trabajar como ustedes trabajan cualquier número normal. No. Los vectores tienen que saber cómo trabajar. Ya les dije que tienen que aprender, o si no, me los va a llevar quien trae. Aquí lo que estoy diciendo es que el voltaje de línea es el resultado de multiplicar un vector por un escalar. El voltaje de línea es 2 veces el voltaje de línea neutro. El voltaje de línea es el resultado, dice, de multiplicar un vector por un escalar. Cuando nosotros multiplicamos o dividimos un vector por un escalar, solo se modifica su magnitud, pero se mantiene su ángulo. Entonces, como lo estoy multiplicando por un escalar, lo único que se va a ver afectado de este vector que tenemos aquí, va a ser su magnitud, pero su ángulo se va a seguir manteniendo. Aquí me está diciendo la misma ecuación que hemos manejado toda la vida. Voltaje igual a R por I. R sigue siendo un escalar. R era para nosotros la resistencia cuando miramos los circuitos electrónicos. Acá R va a significar la carga. ¿Qué significa la carga? Todo el aparato. Todo el aparato. Todo el aparato tiene cualquier cantidad de componentes diferentes dentro de él. Pero todos ellos van a requerir un cierto consumo de energía. Entonces, a todo el aparato, en lugar de ir calculando dispositivo por dispositivo, cada resistencia pequeña que hay ahí, cada diodo, cada transistor, cada integrado, no se hace así. Lo que se hace es que se dice que si el aparato está conectado a 110 voltios, por decir así, y consume 2 amperios, si yo divido los 110 entre 2, que sería la corriente, eso me estaría dando 55. Esto estaría diciendo que todo el aparato representa una carga de valor de 55 ohms. Por darles un ejemplo. Las estufas. Cada hornilla de la estufa anda como en 1000, 1200, 1500, dependiendo de la estufa que nosotros tenemos. Por estufa, por hornilla, perdón. Si estamos alimentando con 220 y decimos que consume 1000, que la potencia que consume es 1000 y potencia es igual a V por I, y yo quiero calcular la corriente, entonces solo serían 1000 entre 220, que serían aproximadamente 8 o 9 amperios. Pónganle 8 amperios. Entonces, quiero saber cuál es la carga el valor de la carga de la resistencia. Los 220 entre los 8. Eso me daría 2 por 8, 16, de 22, 6, 60, 5, 9, 7, como 27 ohmios. 27, 28 ohmios. Entonces, así puedo yo determinar el valor de la carga. Ojo, esto ya se me va a terminar. Ayer Nadia me recordó que para los que querían revisión del examen, no hablamos nada. Entonces, cuando esto se termine, cuando la reunión se termine, van a ingresar a la nueva sala solo aquellos muchachos que quieren revisión del examen. Ojo, aquellos que crean que de verdad tienen algo. Si solo me van a venir a quitar tiempo y a decir mi ingeniero me dio muy poco, soy yo el que decide cuánto doy, no ustedes. Mañana es la repo, ingeniero. ¿Qué dice el calendario? 9 de marzo. Upa. Mañana es. No, ingeniero, el 23 dice.
Es que era con el calendario, ya no lo que habíamos dicho nosotros. Aquí lo tengo. Sí, creo que el 23. Sí, ayer lo estaba viendo por estadística aplicada. El 23 es. 23 de marzo, falta bastante todavía, falta como 2 semanas. Entonces, recuerden, solo van a entrar de nuevo no para que les dé revisión, porque hay que ponernos de acuerdo. Yo tengo clases, tengo que dar clases a las 8. Creo que será el jueves con algún grupo de 8 en adelante. Entonces, nosotros podemos determinar el valor de la carga dividiendo el voltaje entre la corriente. Y así podemos encontrar el valor de todo el aparato, no de cada dispositivo interno que hay ahí. Porque eso sería un cálculo horrible. Eso es para diseño. Y además, cada aparatito allá adentro, cada dispositivo, no sabemos cuál es el voltaje porque no sabemos ni siquiera cómo está conectado. Lo que sabemos es que todo el aparato consume tanta corriente y se le está aplicando tanto voltaje. Entonces dividimos voltaje entre corriente y sabemos la carga, pero del aparato completo, no lo de los dispositivos internos. Ojo. Eso es muy clarito ahí. Entonces, ¿cómo ve ese resultado de multiplicar otra vez otro vector por un escalar? Entonces, eso provoca que el ángulo del voltaje siempre va a ser igual al ángulo de la corriente en un sistema